Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El Evangelio del Espíritu. Un conocimiento que no se había dado a conocer, sino hasta el tiempo en que Dios determinó que fuera enseñado, que se diera a conocer, que fuera manifestado, para alumbrar los ojos del entendimiento de aquellos que Él tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo, precisamente para participar de los beneficios de esta doctrina, porque esta doctrina tiene beneficios a través del conocimiento, a través de la sabiduría. Cada enseñanza trae una revelación de lo que nunca antes se había conocido. El Evangelio espiritual tiene eso. Cuando usted va conociendo las cosas, entonces su vida va agarrando otro rumbo. Precisamente hoy vamos a tener un tema muy importante, muy interesante. Tiene por título La muerte de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer una enseñanza breve para que cuando leamos los versículos, entonces ya sepamos qué estamos leyendo y qué es lo que significa a la hora de leerlos. Por eso es de que nuestras enseñanzas están basadas en la existencia del cuerpo de carne de Jesús de Nazaret. Les decía que el tema o el título para esta enseñanza es la muerte de Jesús de Nazaret. Si nosotros vamos a hablar de la muerte, tenemos que conocer la vida, porque sin vida no hay muerte. O sea, nosotros tenemos que entender a qué se muere, por qué es una muerte. Sabemos nosotros que Jesús de Nazaret era carne y era espíritu, o era carne y es espíritu, porque el espíritu es eterno, la carne no, la carne murió. De hecho, Jesucristo es un nombre compuesto, que es Jesús el Cristo, Jesús la carne y Cristo el Espíritu, porque Cristo significa Salvador, Redentor. Ya lo hemos repetido muchas veces y no importa, lo vamos a seguir repitiendo de manera que le entre en la cabeza, porque esa fue la victoria de la religión. La religión le enseñó a sus oyentes, a sus creyentes, a estar repitiendo eso. De hecho, todas las personas lo hacían diariamente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y lo repetían hasta que se lo aprendían. Y de esa manera se les metió eso en la cabeza. La religión tiene el daño más grande por cuanto es lo mismo que la burocracia. Vamos a tomar un breve ejemplo de esto. En el ejército, cuando un soldado quiere manifestar una necesidad o quiere hacer ver algo, tiene que tomar un camino. El soldado habla con el cabo habla con el sargento habla con el teniente habla con el capitán con el coronel con el general, y bueno, lleva una línea hasta llegar. La religión es exactamente lo mismo. La persona habla con el cura habla con la Virgen María habla con el Hijo habla con el Padre, y esto es un negocio. Jesús de Nazaret decía que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. De la única manera que usted puede ser uno con Dios es que la enseñanza de Dios sea directa para su mente y tiene una relación usted con Él. Ciertamente el que le enseñó y no tiene ninguna participación ahí. Usted vive por lo que aprende, por lo que creyó, por lo que entendió. Entonces, así es la línea directa del Hijo para con Dios, del Hijo para con el Padre. Esto es bien importante que se sepa, porque es la forma en que se van aclarando las cosas. Entonces,
nosotros ahora vemos que Jesús de Nazaret tuvo un cuerpo de carne y era un espíritu. El espíritu por primera vez se dio a conocer hace 2000 años en medio de la humanidad. Entonces, ahora vamos a hablar de la muerte de Jesús de Nazaret, porque el Cristo no muere, y lo vamos a ver en lo que vamos a leer. Entonces, no es lo mismo, oiga bien, vida que existencia. Hay una persona que tiene existencia pero no tiene vida. ¿Por qué? Porque vida es un término que Dios usa para hablar de su conocimiento, de su doctrina, de su luz, de su palabra. Entonces Jesús de Nazaret lo decía bien claro: las palabras que yo les doy, las palabras que yo les enseño, son espíritu y son vida. Pero esas palabras no las tenían las personas, quiere decir que entonces ellos no tenían la vida. Hablando de la doctrina, de la enseñanza, de la sabiduría, de la predicación. Porque cualquiera dice está vivo, hasta un animal está vivo porque se mueve, porque respira, pero no es esa vida de la que nosotros hablamos cuando tenemos el entendimiento claro, conforme a lo que leemos de lo que está escrito. Entonces, vamos a entender primero qué vida había en Jesús de Nazaret y cuál era su manifestación de la carne. Vamos a ir para eso al capítulo 1 del libro de Juan, porque en Juan está la revelación de los misterios que iban a servir para alumbrar los ojos del entendimiento. Así pues, vamos a ir rápidamente Juan, capítulo 1, verso del 1 al 14. Y oiga bien lo que voy a leer. En el principio era el verbo. Cuando nosotros hablamos de verbo, entonces es una acción, un proceso, una actitud, un propósito. Y todo eso estaba dentro de un cuerpo. Lo vamos a leer porque así está explicado. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Dios, en el verbo. En Él estaba la vida, de la vida que yo les acabo de mencionar. Y la vida era la luz de los hombres. La palabra, lo que le daba al hombre la luz, el conocimiento, la sabiduría. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oiga bien esto que voy a leer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la vida, la luz, el verbo. Todo esto que les estoy mencionando es espíritu. Entonces dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de la palabra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Note bien, no dice que alumbra al ambiente, que alumbra general, no, que alumbra al hombre. En este caso está hablando de alumbrar por medio del conocimiento. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Este es el verbo, esta es la vida, esta es la luz, esta es la palabra, este es Dios mismo, el conocimiento.
Entonces dice, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino, a su propósito, y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que un hijo de Dios es todo aquel a quien vino la palabra de Dios. Lo dijo Jesús de Nazaret, allá en Juan 10. Dice que estaba escrito que a todo aquel al que viniese la palabra era un Dios. Entonces aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. El verso dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está bien claro. Estos son hijos por medio de un conocimiento, por medio de una doctrina, donde no tiene que ver sangre ni carne. Verso 14, y aquí terminamos. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que había un cuerpo llamado Jesús de Nazaret, que tenía todo esto, la luz, que tenía la palabra, que tenía el verbo, que tenía el conocimiento de Dios para alumbrar a todo hombre, pero estaba en un cuerpo de carne. Por eso Jesús decía, la carne para nada aprovecha. O sea, la carne era un instrumento, la carne era un vehículo en donde estaba el Espíritu de Dios, la sabiduría, la doctrina, lo que Dios le llamaba el Padre, porque era Dios lo que estaba ahí. Y el verbo fue hecho carne. Entonces quiere decir que la manifestación que nosotros vimos de ese cuerpo era un cuerpo que nació en el vientre de María, que creció como todo niño, que llegó a los 30 años y comenzó su ministerio, que duró 3 años mientras predicó Jesús de Nazaret. Y a los 33 años esa carne fue crucificada. Murió. Y lo vamos a leer. Pero él, en esos 3 años que predicó, dio a conocer la luz. Por eso él dice, y esta es la condenación, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ahora vamos a ver cuál era el propósito de ese cuerpo de carne que terminó la vida, oiga bien, la vida humana, la vida física en la cruz. Después vamos a entender que resucitó y que volvió a vivir y que se fue. Pero por lo que vamos enseñando, él murió en la cruz y fue sepultado. Ahí terminó el cuerpo de carne. Lo demás que aparece ya no es carne, porque lo vamos a leer. Entonces esa carne tenía un propósito, tenía un fin. Y esto es lo que vamos a leer ahorita. Para eso vamos a ir a Juan en el capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos del 27 al 50. Todo esto voy a leer, pero por lo que ya expliqué, le vamos a dar un claro entendimiento. Entonces dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús de Nazaret. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre,
glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces dice el 31: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estaba hablando de la carne. ¿Por qué? Porque en la vida de Jesús ocurrió una circuncisión no hecha a mano, al quitar el cuerpo pecaminoso y separar el espíritu. Esto lo vamos a entender a raíz de lo que vamos leyendo. Esa es la circuncisión no hecha a mano de la cual habla Pablo allá en Colosenses 2:11. Que hubo una circuncisión no hecha a mano. Entonces dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. El Cristo, no Jesús. En la ley estaba escrito que el Cristo era eterno, que el Cristo permanece para siempre. Y le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que está en ignorancia no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque ahora vemos bien claro que así como Jesús de Nazaret era el espíritu lo importante, la carne fue un vehículo, fue un instrumento que se quedó a los 33 años sin servicio. Mientras él estaba, habló y enseñó y nos dejó estas enseñanzas escritas. Pero la carne murió. Entonces dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. No dice hijos de Dios, sino lo poco que entienden de la luz, en eso manténganse, para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Oiga bien, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Por qué dice esto? Porque ellos solo podían ver su carne y creían que cuando Jesús hablaba de mí, hablaba de su carne, y no, hablaba de su espíritu, la función más importante en la vida de Jesús de Nazaret. Era lo que él tenía, el conocimiento, las palabras que dio. Por eso todos los que lo imitan tropiezan, porque no tienen entendimiento.
están en tinieblas y no saben a dónde van, dice aquí. Yo lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo. Entonces dice, el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que reciba la luz. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿de qué habla? De sus palabras, no habla de sus actitudes, no habla de que lo imiten. No, por eso dice que la fe viene por oír las palabras. Entonces dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, hoy. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí termina. Entonces, ¿qué era lo importante en la vida de Jesús? El propósito, la luz, el verbo. Ese es el espíritu de Jesús de Nazaret, el mismo espíritu de Dios. Entonces, esto significa que el cuerpo de carne no era lo importante. Era importante porque ahí había una lengua, porque ahí había unos labios, porque ahí había una cabeza, una mente que podía desenvolverse en las enseñanzas que el Padre le dijo que tenía que decir. Es bien sencillo. Vamos a ver entonces en Juan 19:28 cómo es que Jesús entrega la carne. 19:28 al 30 dice así. Cuando Jesús muere, porque ciertamente el Cristo no muere, el Cristo permanece para siempre, el Cristo es eterno. Entonces dice, verso 28, después de esto, sabiendo Jesús, no dice el Cristo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí no dice ni siquiera que murió, sino que entregó el espíritu. O sea, el espíritu se separó de la carne. El espíritu vuelve a aquel que lo dio. La carne vuelve al polvo y el espíritu a aquel que lo dio. Se cumple lo que está escrito en Eclesiastés. Entonces, quiere decir que la carne de Jesús de Nazaret, ahí terminó su trabajo, ahí terminó su función. Cualquiera de aquellos que quieren rebatir esta enseñanza me dirán, sí, pero resucitó y sí, pero ya no predicó. Ya no dijo las palabras, es cierto, comió con aquellos con los que anduvo y dijo, tengo hambre. Y al final les dijo, este cuerpo está por glorificarse. Por eso le digo a la mujer, no me toques porque no he ido al Padre. Mi cuerpo no ha sido glorificado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no era. Eso lo vamos a ver más adelante en otras enseñanzas. Ya no era un cuerpo físico igual al de todos. Ya no era un cuerpo que tenía dolor. Ya no era un cuerpo que tenía sed. Ya no era un cuerpo que tenía hambre. Sin embargo, ahí dice él, tengo hambre, denme de comer.
pero él podía vivir sin comer. ¿Por qué? Porque en otras enseñanzas vamos a ver esto, para aquellos que les encanta rebatir lo que no se entiende todavía. Entonces, vamos a ir rápidamente, ahora que entendemos esto, a Romanos 14:9. Romanos 14:9 dice así: porque para esto Cristo murió. Aquí dice Cristo. Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, quiere decir que el Cristo, si muere, resucita y vuelve a vivir. ¿Por qué muere? Porque por un tiempo ya no se conoció la palabra. Jesús dejó de predicar y pasó un tiempo sin que el Espíritu de Dios se conociera. Porque aparece Pablo y Pablo enseña, pero no enseña lo mismo que enseñó Jesús de Nazaret, porque Pablo no le da el entendimiento correcto. Pablo habla de una esperanza, de una promesa, de una transformación, de un cambio. Y hay que esperar con esperanza. De hecho, él usa los términos de Abraham. Dice que Abraham caminó en esperanza contra esperanza, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ahora vemos nosotros claro que entonces el evangelio de la gracia era un evangelio de esperanza, donde se esperaba lo que iba a venir, la transformación, las cosas que han de venir, el cambio, aquello que se iba a transformar de ignorancia en sabiduría. Lo que nosotros estamos llevando a cabo a través de estas enseñanzas, conociendo nuestra verdadera identidad. Nosotros ya no somos carne, nosotros somos espíritu, porque estamos siendo formados por aquel verbo, por la luz, por la vida. Entonces, por eso es que esto no va a encajar ni le va a gustar a ningún carnal. Y no es la enseñanza para eso, para que alguien diga, eso sí me gusta, ahí me identifico yo. No, ¿con qué se va a identificar si el conocimiento espiritual no tiene? Aquí las personas que oyen esta palabra, la creen y les sirve a ellos como beneficio, son aquellos que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya los había apartado. Ellos están escritos en el libro de la vida. Por eso Jesús dijo, ustedes no se alegren de que los demonios les tienen temor, huyen y tiemblan, sino ustedes gócense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque echar fuera demonios y estar haciendo eso no funciona. Vamos a leer algo entonces para terminar. ¿Por qué es que la carne de Jesús de Nazaret tenía que terminar? Juan 16, 13 al 18. Juan 16, 13 al 18, dice Jesús de Nazaret. Así está escrito. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús de Nazaret, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 16, es hasta el 18. El 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos con otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Esto significa que no había un entendimiento claro de lo que Jesús hablaba. Hoy en día es que lo estamos entendiendo de la forma correcta.
Entonces la muerte de Jesús es precisamente que lo que tiene vida fue lo que habló, lo que ofreció que iba a venir. Les conviene que me vaya, si no el Espíritu no viniera. Entonces la muerte que se celebra con los términos religiosos, ellos no tienen entendimiento de eso. Ciertamente la carne murió para que no la imiten, para que no la sigan. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret en sí no era igual que todos. Jesús era metáforo. Él cambiaba su forma, dependiendo su necesidad. Por eso dice que los judíos querían matarle y sin embargo él salió en medio de ellos. No lo podían reconocer porque cambiaba de forma. Por eso Judas lo tuvo que vender besándolo, porque los judíos no podían reconocerlo. Entonces Judas les dijo: al quien yo le dé un beso, ese es. Y así fue como lo aprendieron, porque estaba escrito: con un beso entregan al Hijo del Hombre. Así pues, esperamos que esto haya servido para una edificación más, y que así es, porque así lo determinó el Padre, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.